Perfecto. Buenas tardes, mientras compartimos pantalla, pues rápidamente agradezco la gentil invitación de mi querida amiga Sandra Romero, que aparte de que es un gusto compartir con todos ustedes, pues algo que no comentó Sandra es que, y me lo han dicho mucha gente, es que quizás en mi otra vida yo fui venezolano porque el destino me ha llevado a convivir muy estrechamente con muchos amigos y colegas venezolanos. Yo en la Ciudad de México en alguna ocasión tuvimos una comunidad grande de gente de Venezuela en el hospital donde yo trabajo y a veces cuando habían reuniones me daba cuenta que era el único mexicano entre una comunidad muy nutrida de venezolanos. Y un día así me dijo una amiga: yo creo que en tu otra vida has de haber sido venezolano, hablar, porque siempre congenias con los venezolanos. Y es una realidad. La verdad es que los quiero mucho, los estimo mucho. Y pues cuando Sandra nos comunicó el si podíamos platicar con ustedes de alguna experiencia que tenemos en estos temas, yo le dije que era un privilegio, era un gusto poder pues mostrarles algunos pequeños consejos, yo lo llamaría así, que pueden hacer un poquito más amable el diagnóstico en estas neoplasias que nos llegan a los patólogos oftálmicos. De tal manera que tengo dividida la charla en dos grandes grupos. La neoplasia intraocular primaria más frecuente de los niños, que ustedes lo saben bien, llamado retinoblastoma, y la neoplasia intraocular primaria más frecuente de los adultos, que es el melanoma uveal. De tal manera que vamos a comenzar con el primer tumor, retinoblastoma. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación de esta charla. Y pues de manera muy gruesa, muy general, ¿qué es esta neoplasia? Ya lo mencioné, el tumor primario intraocular más frecuente de la edad pediátrica. Vamos a ver que, a diferencia de otras neoplasias, esta no tiene ningún predominio ni por la raza ni por el género. Lo mismo se presenta en hombres que mujeres. Pero aquí hay datos interesantes en cuanto a su edad de presentación. La edad de presentación de los retinoblastomas más frecuentes, que son la variedad esporádica de más del 80%, el promedio son año y medio de presentación. Mientras que la variedad hereditaria se presenta casi 6 meses antes, al promedio del año de edad. Ya veremos algunas otras características que nos ayudan a sugerir o pensar entre la variedad esporádica y la variedad hereditaria. Lo que es una realidad es que la inmensa mayoría de ellos, el diagnóstico en el 90% se hace antes de los 3 años de edad. Esto varía un poquitito en nuestras poblaciones latinoamericanas. En nuestras poblaciones latinoamericanas no es nada infrecuente de repente ver un retinoblastoma en un individuo de 4, 5, 6 años, pero a veces en etapas muy avanzadas que ya les mostraré algunos ejemplos. Y por supuesto, pues cuando está detectada la lesión en el cromosoma donde se altera esta neoplasia, pues el diagnóstico es mucho más sencillo. Estas dos fotomicrografías las uso como un pequeño trampolín para saber el sitio de origen de esta neoplasia. Vean qué bonitos embriones tenemos en estas fotos. En la foto del lado izquierdo es un embrión de 22 días que mide 5 milímetros. Y en este momento ya se invaginó la vesícula óptica y lo que podemos ver ya en el contenido de lo que está invaginado es que en la capa más externa tenemos esta cantidad de células, digamos, que hay varias capas que van a ser las que den origen al epitelio pigmentado de la retina, y las capas más internas, que son todas estas que también están en una etapa muy blástica, va a ser lo que dé origen a la retina sensorial. Pues es precisamente de estas células de la capa más interna donde se origina propiamente esta neoplasia, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí estamos casi al mes de edad embrionaria, donde nuevamente se ve prácticamente la doble capa de lo que va a dar origen al epitelio pigmentado de la retina y las capas de retina sensorial. Fíjense cómo todavía a menos del mes no tenemos pigmento melánico. Sí se produce en el epitelio pigmentado de la retina.
y después del nacimiento ya no tenemos más producción de pigmento melánico. Por el contrario, en la uvea sí. En la uvea tenemos, cuando empiezan a haber melanocitos, producción de melanina, y después de que nacemos seguimos produciendo melanina. Y aquí estamos viendo que tampoco no hay una estratificación de esas 9 capas de retina sensorial, sino se ve todavía una desorganización, una etapa muy blástica de esta retina sensorial, que es precisamente el origen del retinoblastoma. Esta es un poquitito la incidencia por diferentes países por nacidos vivos. Fíjense que hay una cierta similitud en países como Estados Unidos, Holanda, 1 por cada 15, cada 16,000 nacidos vivos. Un poquito más espaciada entre países como Australia y Nueva Zelanda y Suecia, 1 por cada 17,000. Un poquito menos frecuente en países como Inglaterra y Japón, 1 por cada 23,000. Y en México, lamentablemente, pues a veces nuestras estadísticas no están actualizadas. Lo que sí está más o menos calculado es que aproximadamente se presentan unos 6 por cada millón de individuos menores de 15 años. Eso es básicamente como una estadística promedio de qué pasa en países como el nuestro. Y ya mencionaba que tenemos 2 variedades. La variedad no hereditaria, que es la más frecuente, también llamada esporádica, y la variedad hereditaria o autosómica dominante, que es de un 5 a 10%. Una tercera parte de estos retinoblastomas hereditarios van a resultar de la herencia o de una mutación predisponente para el desarrollo de esta neoplasia, porque vamos a tener la mutación en el gen del retinoblastoma. Y 2/3 partes restantes van a ser ocasionados por nuevas mutaciones germinales que no estaban presentes en los padres, pero que sí se pueden transmitir a la descendencia futura. Ahorita vamos a mostrar un árbol genealógico. Pero, ¿qué datos me deben de hacer sospechar en un retinoblastoma probablemente de la variedad hereditaria? Ya dijimos, una edad de presentación más temprana, promedio el año de edad. Segundo, la bilateralidad, que se presenta en esta variante hasta en el 60%. Tercero, multicentricidad. Hay que tener cuidado de multicentricidad con siembras vítreas. La multicentricidad quiere decir que en el espesor de la retina sensorial tenemos varios focos. Las siembras vítreas son muy internas y están a veces en íntimo contacto con la limitante interna de la retina sensorial, pero eso no es un foco de retinoblastoma. Que encontremos una de lesión cromosómica, por supuesto, en el gen de retinoblastoma, y por supuesto que se pueda demostrar la doble mutación, tanto germinal como somática. Este consejo genético que lo cita el doctor Eagle en su libro es muy interesante porque yo creo que es una cosa que nos podría ayudar a nosotros a transmitir como un consejo a la pareja de padres que han tenido un hijo con retinoblastoma, orientarles y decirles cuál es el riesgo de un segundo descendiente con esta enfermedad. Y yo creo que es algo que se hace poco, porque nos ha tocado ver que es el segundo o el tercer hijo de una familia con la misma neoplasia y nadie le ha informado que esto podía suceder así. Yo creo que es nuestro deber moral poderlos notificar de qué es lo que puede pasar. Entonces, cuando tenemos la variedad unilateral, ¿qué riesgo hay de tener un segundo descendente? Bueno, cuando el padre está afectado con un hijo no afectado, es muy bajo, 3%. Padres normales con el primer hijo afectado sigue siendo bajo, 3%. Pero cuando hay un padre afectado con un hijo afectado, 1 de cada 3 puede tener retinoblastoma. ¿Qué pasa con el tipo bilateral? Ahí es diferente la cosa. Un padre afectado sin hijo afectado, las posibilidades de un segundo son 40%. Es enorme. Padres normales con un hijo afectado, baja un poco, 10%. Pero padre afectado con padre afectado, 1 de cada 2 puede ser meritorio de otro retinoblastoma. Creo que es lo menos que podríamos hacerles saber a nuestros padres involucrados, que el riesgo de tener un segundo descendiente es muy alto, sobre todo cuando es la variedad bilateral. No los voy a aburrir con la clínica, pero yo creo que hay que correlacionar. La clínica es muy importante y los datos que nos proporcionan nuestros colegas oftalmólogos es muy orientador para saber qué estamos manejando. Y esto es lo más frecuente en los pacientes con retinoblastoma. El reflejo pupilar blanquecino. Ese reflejo pupilar blanquecino, el diagnóstico lo hacen la mayor parte de las veces los padres.
comparando los dos ojos, hay un ojo que refleja anormalmente la pupila y tiene un color blanquecino. Eso es anormal. Aquí hay un acercamiento. Este signo se llama leucocoria y la leucocoria, repito, en más de la mitad de los casos puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Pero hay que tener cuidado porque leucocoria no es sinónimo de retinoblastoma. Puede ser, pero el diagnóstico diferencial es con varias entidades. Resalto en negritas enfermedad de Coats, que es una retinopatía exudativa, aunque ahí el brillo pupilar es un poco más amarillento, es xantocoria más que leucocoria. Otra alteración en el desarrollo que se llama vitro primario hiperplásico persistente, que puede también dar un reflejo blanquecino. Por supuesto, catarata congénita, que puede ser muy frecuentemente hasta bilateral. Y aunque se menciona la endoftalmitis por nematodo, cuando menos en la práctica, que yo les haya dicho que hemos tenido algunos ojos que se diagnosticó toxocariasis ante la sospecha de retinoblastoma, lo he visto en un par de veces en seminario, no en la práctica diaria y no con los equipos que tenemos hoy en día con alta tecnología desde el punto de vista de ultrasonido, VM, etcétera, que podemos detectar con mucho más detalle el sitio de origen de las lesiones. Otro hallazgo que puede hacernos sospechar en retinoblastoma, estrabismo, pero aclaro, no congénito. El niño nació perfectamente, sus ojos están perfectamente alineados, su mirada conjugada es perfecta. Cuando hace todos los diferentes cambios de posición, no hay absolutamente un movimiento anormal, no hay una desviación. Y en el transcurso de unos cuantos meses, antes del año o al año, empieza a tener la desviación, aguas. Tenemos un efecto de masa que se está interfiriendo en el eje visual y que al no ver fijación, el ojo tiende a desviarse. Esa desviación adquirida puede ser incluso una primera manifestación de enfermedades como retinoblastoma. Y esta mucho menos frecuente, pero hay que tomarla en cuenta, es cuando tenemos una colección en cámara anterior de un material que lo que más parece es una colección purulenta. Pero esto no es pus. Como este ojo que muestro aquí, no hay una franca reacción ciliar, no hay datos de inflamación verdaderamente del segmento anterior, pero tengo una colección que se ve hasta un nivel. Esto puede ser un pseudohipopion, y ese pseudohipopion pasa muy frecuentemente en una variedad poco frecuente de esta neoplasia, que es la variedad infiltrativa difusa. Y esta fotografía de la derecha inferior les muestra un ejemplo que cuando lo vean, clínicamente lo que más hay que pensar antes de retinoblastoma es un méduloepitelioma. Presencia de quistes sueltos en cámara anterior es más sugerente de méduloepitelioma que de retinoblastoma, pero este caso perteneció a un retinoblastoma. Y mi querido maestro Gómez Leal, con quien tuve la fortuna de estar 24 años y medio a su lado, decía una frase muy, muy interesante, decía, y si me apuras tantito, hasta escólex les veo. Decía, hasta parecen cisticercos. No lo fueron. Se hizo una paracentesis de cámara anterior y drenó puras células pequeñas, redondas y azules, muy friables, con mucha apoptosis, y correspondió a un retinoblastoma. ¿Qué van a encontrar los clínicos? Bueno, cuando hacen una exploración, muy frecuentemente bajo dilatación farmacológica, algo es que lo que pueden ver es hacia dónde crece el retinoblastoma. ¿Crece hacia el espacio subretiniano o crece hacia el vítreo? De tal manera que eso depende para que yo lo llame si es hacia la parte externa, exofítico, si es a la parte de la cámara vítrea, es endofítico. Y es un hallazgo que ellos pueden encontrar sobre todo en algunos tumores de dimensiones importantes. Y ya lamentablemente, que no es tan raro en nuestro medio, es cuando podemos tener retinoblastomas que al producir proptosis, esto quiere decir, una disculpa, que el ojo se está prolapsando si lo comparamos con el ojo contralateral, que esa exposición importante de la conjuntiva produce edema e hiperemia, y a veces puede haber hasta una úlcera por exposición corneal. Ya estamos hablando de un tumor muy grande, un tumor que seguramente se salió del globo ocular y lo está empujando hacia adelante y está produciendo estas alteraciones. Menos frecuente es que también produzca cierta retracción o jale al ojo al interior y produce un enoftalmos, que también estamos hablando quizás de un evento muy avanzado.
Este es otro caso que nos tocó ver, pero en un adolescente, fíjense. Este era un individuo ya de mayor edad, 16 años, y esto fue lo que encontraron, pero llamaba la atención que aparte de ver una córnea vascularizada, opaca, había una zona de abultamiento ahí muy límbica. Pues cuando se hicieron los estudios de imagen se encontró que estaba totalmente ocupado el globo ocular, y cuando se hizo la enucleación hubo una ruptura espontánea escleral y salió todo el contenido, que era un material gaseoso que era producto de un retinoblastoma con una invasión masiva del globo ocular. Esto también lo puede hacer retinoblastoma. El mejor complemento de un hallazgo clínico es la imagen. Ultrasonido quizás es de lo más valioso en retinoblastoma, porque vamos a tener dos modos, el modo A y el modo B. El modo B nos va a dar las características propias de este tumor. ¿Cuál es su estructura interna? Es una lesión heterogénea. Áreas de baja densidad alternando con áreas de alta densidad. Y las áreas de alta densidad generalmente corresponden a zonas de calcificación. Es una calcificación distrófica que se llevó a cabo en las zonas de necrosis, y esto aumenta la reflectividad por el modo A, de tal manera que sugiere una neoplasia de esta naturaleza. Y este es el caso que les mostré donde tenía este chico las vesículas en la cámara anterior, esas que les dije que mi querido maestro le sugerían hasta cisticercos, y vean ustedes la gran cantidad de vesículas en íntimo contacto con la cara posterior de la córnea, y estas mismas vesículas en íntimo contacto con el iris, con la superficie anterior del iris. Así se veía este ejemplo de un retinoblastoma difuso anterior, infiltrativo difuso. Este es el muchacho, el varón adolescente, que tenía ese abombamiento o abultamiento de la región del limbo esclerocorneal. Y vean ustedes, comparen con el ojo contralateral. El ojo contralateral tiene una zona de menor densidad en la cámara vítrea. El ojo afectado tiene una sombra mucho más difusa que ocupa la totalidad del globo ocular y parece continuarse con esta zona de deformidad escleral. Este era un retinoblastoma prácticamente ya con extensión extraocular. ¿Y para qué le pido una tomografía computada y para qué le pido cortes para que me muestre la base del cerebro? Bueno, porque la variedad bilateral ocasionalmente puede debutar también con un tercer tumor en el sitio de la pineal, que es el pinealoblastoma, que es histológicamente indistinto del retinoblastoma. De tal manera que podemos tener 3 neoplasias originadas en 3 sitios diferentes, ambos ojos y glándula pineal. Este es el denominado retinoblastoma trilateral, que está indicado cuando sospechamos que pudiera haber afección de la base. Esta es una clasificación muy práctica que usan los clínicos. Esta clasificación la usa mucho la doctora Carol Shields. Es la directora del Departamento de Oncología Ocular en el Wills Eye en Filadelfia. Y me parece muy práctica porque clasifica los tumores de acuerdo a su tamaño y los divide en 5 tipos. El grupo A son tumores pequeños, que lamentablemente no es el caso de nuestros países latinoamericanos. Es excepcional encontrarnos un tumor de esta naturaleza, y la vez que nos las encontramos es cuando por desgracia es bilateral y de manera sincrónica comienza en una etapa más temprana en el ojo contralateral, pero el ojo que empezó las manifestaciones está más avanzado. El grupo B, mayores de 3 milímetros, que pueden tener afección de la mácula o pueden estar a un costado del nervio óptico o pueden estar acompañados del acúmulo de líquido por debajo de la retina, líquido subretiniano. El grupo C, ya tenemos siembras focales que pueden estar metidas en el vitrio, dependiendo del tipo que sean, como polvo, como esferas, como nubes. Y podemos tener el grupo D, donde ya prácticamente tenemos un gran número de siembras. No son unas cuantas, son una cantidad importante en gran parte del vitrio. Y lamentablemente el grupo E, y lo digo lamentablemente porque ese es un grupo en el que muy frecuentemente diagnosticamos los retinoblastomas de nuestros países latinoamericanos, donde el tumor ya tiene dimensiones no de unos cuantos milímetros, ocupa más de la mitad del globo ocular, puede acompañarse como complicación de glaucoma neovascular por vasos neoformados en la cara anterior del iris y una sinequia anterior, cierre del ángulo y aumento de la presión intraocular, que haya una opacidad de medios, principalmente vitrio, pero puede también haber cierto compromiso de la cápsula posterior del cristalino,
que ya tengamos un retinoblastoma que ya invadió toda la cabeza del nervio óptico, contacta la lámina cribosa y la rebasa y empieza a invadir el parénquima del nervio óptico. Y otro factor de muy mal pronóstico, cuando ya tenemos una invasión de estructuras como la coroides, donde es de más de 3 milímetros y por contigüidad puede haber afección o invasión escleral y por supuesto extensión extraocular ya con una invasión de los tejidos blandos orbitales. Factores de alto riesgo que puedan sugerir o puedan predecir invasión. Bueno, por supuesto, cuando tenemos invasión de las estructuras vecinas, nervio óptico, coroides, extensión extraocular a la órbita, ya presencia de neoplasia en cámara anterior, por supuesto, metástasis a distancia, pero en esta neoplasia intraocular de edad pediátrica, a diferencia del melanoma uveal en edad adulta, la quimioterapia mejora importantísimamente el pronóstico porque les da una mayor sobrevida. Aquí sí algo de los que se hace actualmente, no soy oncólogo, pero sé que son parte del protocolo del tratamiento del retinoblastoma, es que están aplicando la quimioterapia intraarterial, provocan una quimiorreducción y posteriormente lo someten a un proceso de tipo enucleación. Pero aquí sí la sobrevida es muy diferente, con un mejor pronóstico que en neoplasias como el melanoma. Esta es una tabla que presenta la doctora Fairoz Manjandavida. Es una extraordinaria oncóloga ocular. A Fairoz yo la conocí en la academia, tengo ya varios años de verla, y es una excelente oftalmóloga que trabaja en la frontera de India con China. Ve cualquier cantidad de pacientes. Y ella resumió que el tratamiento del retinoblastoma en el transcurso del tiempo ha pasado de esta manera. En años como los 1950, el único tratamiento era la enucleación. Tratamiento que seguimos haciendo hasta nuestros días en países como los nuestros. En los 70s se empezaron a radiar con radiación externa. En los 90s empezó la quimioterapia sistémica, intravítrea, intravenosa, posteriormente intraarterial, y prácticamente a partir de los 2000 se empezó a colocar catéteres hasta la arteria y empezar a hacer la quimioterapia intraarterial, lo cual es uno de los tratamientos que hasta el momento se sigue utilizando con muy buen resultado. Y estas son las recomendaciones en cuanto al tratamiento, dependiendo del tamaño que sugieren los expertos. Tumores pequeños, menores o iguales a 3 milímetros, quimiorreducción, braquiterapia, crioterapia y fotocoagulación con láser, dependiendo principalmente de su localización. Los que están en grupos B, C y D, ya sea por tamaño mayores de 3 milímetros o afección macular, con siembras focales o difusas, la recomendación es quimiorreducción. Neoplasias mayores del 50% que ocupan la totalidad del globo ocular, el tratamiento es la enucleación. Y entonces, ahí termina la etapa del clínico. Vamos a ir hasta la etapa quirúrgica. Pero luego viene la nuestra. ¿Y qué hacemos los patólogos cuando ya enuclearon el ojo? Déjenme les digo como un comentario así muy, muy corto. Algún día me abordó uno de mis amigos, oftalmólogo pediatra, me dijo, oye, ¿te puedo mandar mis ojos? Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó en tu hospital? Es que yo mando un ojo con una solicitud en donde pongo globo ocular, diagnóstico retinoblastoma. Y el resultado de patología me llega globo ocular, diagnóstico retinoblastoma. Eso yo ya lo sabía. Pero no me dicen absolutamente nada. Y tiene toda la razón. Se les olvida todos los factores pronósticos para predecir cómo se va a comportar esta neoplasia. De tal manera que sí, tenemos mucho que hacer los patólogos y mucha información que devolverle al clínico para ver si va a ser algo complementario o no va a ser absolutamente ningún tratamiento complementario. De tal manera que, pues, pidámosle y si los conocemos, vamos a volverles a insistir que nos den los datos clínicos más completos, que nos digan lo más que puedan desde el punto de vista de hallazgos clínicos imagenológicos. Y después, pues nosotros tratemos de hacer la mejor de nuestras maniobras y podamos regresar una información que les sea verdaderamente de utilidad al clínico. Entonces, la primera recomendación que nos ha dado muy buen resultado
Estoy hablando en la experiencia personal y de grupo. Nosotros recomendamos que puedan colocarle una aguja de insulina. ¿Con qué finalidad? Primero, la ponemos o la recomendamos a unos 3-4 milímetros detrás del limbo esclerocorneal. ¿Por qué? Es el mismo abordaje que usa el cirujano oftalmólogo para hacer sus procedimientos quirúrgicos. Ahí meten sus trócares los retinólogos. Pues démosle una ayudadita al fórmula que penetre, a que impregne, a que embeba muy bien el contenido. El retinoblastoma es un tumor muy friable. A veces se deshace. Y si le damos más horas de pobre fijación, pues todavía está mucho más friable. Si lo empezamos a perfundir un poquito con una ayudadita de mayor entrada de fórmula al interior del globo ocular, nos puede ayudar. Algún día me dijo mi padre, que es patólogo, métele una aguja grande. Le dije, el problema de meter agujas de mayor calibre es que es muy friable el retinoblastoma y entonces lo voy a traumatizar, lo voy a fragmentar y también voy a tener mucho artificio de fijación. De tal manera que una aguja amable de insulina dirigida oblicuamente hacia la cámara vítrea ayuda muy bien a la perfusión. 1, 2, pidámosle que usan recipientes de boca ancha. Agarran frascos ámpula, agarran frascos delgados, parece que brincan arriba del ojo para meterlo y entra con movimientos ameboideos, pero luego sáquenlo de ese frasco y hay que romperlo. De tal manera, un recipiente de boca ancha y la otra que esté a las concentraciones ideales. Cuando ese globo ocular aparece al día siguiente medio rosado, medio rojizo, no está bien fijado. Es un formol aguado, no sirve. Que esté concentraciones idóneas. Y la otra, no toquen un ojo antes de un día. Déjenlo un día fijar. No quieran fijarlo a las 8 horas. No, quizás no le ha alcanzado. Dejémoslo de un día para otro para que se pueda fijar. Y luego hagamos todo lo que se tiene que hacer en el ojo. Midamos sus ejes anteroposteriores, el eje horizontal, el eje vertical. Lo más importante, cuánto nos dejó nuestro amigo el cirujano de nervio óptico. Y luego dicen, es que es imposible. Me dije, bueno, en tus manos. En otras sí me dan 13 milímetros de diámetro, de longitud, etcétera. Tenemos una relación amable con el clínico, pero que nos dé un ojo que valga la pena ofrecer mucha información. Y en un ojo como este, pues casi podemos predecir que el nervio óptico está infiltrado. Cuando ustedes vean nervios ópticos mayores de 4 milímetros de diámetro, ese nervio está infiltrado. Un ojo de un chiquito de 2 años no puede medir ese diámetro. Pero de todas maneras lo tenemos que muestrear. Y una de las cosas que vamos a tener que es muestrear el borde distal, porque ese va a ser un factor pronóstico también. Y entonces cuando me dicen, oye, pero es que es muy friable, me da miedo romperlo, arrancarlo, hacerle un hoyo por abulsión y todo, es que no se puede. Dije, bueno, hay quienes sí me han mandado más de 10 milímetros de longitud, de tal manera que quizás si libero bien todos mis tejidos perioculares, hago una tracción delicada, pongo mi tijera y corto, quizás pueda tener un nervio óptico de condiciones muy interesantes. Y luego, pues tampoco no es un retinoblastoma pequeño, ¿no? Este también es un grupo E que tiene más del 50% de la totalidad del globo ocular. Y aquí les muestro un poquito del espectro de cómo se ve el retinoblastoma macroscópicamente. Y luego, tengo que transiluminar sobre todo en lesiones pequeñas para ver si puedo caer en el eje mayor de la neoplasia. A veces tengo más un sector que otro afectado, a lo mejor es más superior, inferior, temporal, nasal. Tratar de hacer un corte anteroposterior en el mayor eje de la lesión. No es tan importante el tamaño como en melanoma, pero sí podemos caer quizás en el sitio donde podría haber ya invasión coroidea o algo más. Y entonces, este es fundamental. El primer corte que debemos meter es el borde quirúrgico distal. Hacemos un corte transversal. Nosotros pintamos con una tinta, la que ustedes acostumbren. Dejen secar tantito, colóquenlo en el cassette y díganle a la técnica, mañana lo incluye hacia la tinta y los primeros cortes los quiero ver. No vaya a rebajar demasiado porque quiero ver cómo quedó el borde. Y posteriormente, pues describo, ya que tenga medido mi transiluminado y visto cuál es mi eje mayor, hago mi corte anteroposterior. Yo siempre empiezo del nervio óptico hacia la parte anterior.
tratando de que caiga en el borde pupilar. Posteriormente voy a encontrar una resistencia no muy fuerte, porque es un ojo pediátrico y deja pasar muy bien el cristalino, y finalmente completo mi corte corneal. Y entonces esto es lo que voy a obtener, un corte anteroposterior en donde tenemos una gran masa de color blanquecino reemplazando gran parte de este sector de la retina sensorial, aquí con unas pequeñas siembras vítreas en la parte inferior. Estos son los retinoblastomas que recibimos nosotros en nuestros países latinoamericanos. Retinoblastomas muy avanzados que podemos inferir que aquí están metidos a la cabeza del nervio óptico y, por supuesto, infiltrando parte del parénquima. Son retinoblastomas, este es un espectro que les muestro de la superficie de corte de gran cantidad de retinoblastomas que hemos tenido oportunidad de trabajar. Y este es uno interesante que recibí hace algunos años de un oncólogo, oftalmooncólogo, el doctor Moreno, en donde él aplicó la quimioterapia intraarterial, provocó quimioreducción y posteriormente hizo la nucleación y hubo una reducción importantísima. Aquí quedan pequeños focos viables de retinoblastoma, pero hubo una disminución importantemente de volumen del tumor. Y este es el del muchacho adolescente que les mostré, que se estaba saliendo a través del limbo. Aquí es ya posterior a la enucleación, que cuando hicieron la tracción hubo ruptura espontánea y salió literalmente, parecía un material pastoso blanquecino, que era parte de todo el contenido del retinoblastoma. Y ven ustedes la infiltración masiva de la coroides. Todo esto que están viendo en la parte inferior y estos nódulos es coroides infiltrada por tumor. Digo, resultaría ocioso ponerme a medir si son más de 3 milímetros. Quizás haya más de medio centímetro. Y algo que también hago es ver cómo está creciendo la masa. Si la masa crece hacia el espacio vítreo o a la cámara vítrea o si hacia el espacio subretiniano, entonces puedo decidir que tiene un crecimiento interno es endofítico, externo es exofítico. Aquí les muestro algunos ejemplos. Aquí es muy claramente un crecimiento exofítico y tenemos más de un foco. Fíjense cómo hay un foco pequeño, retina prácticamente sana, y otro foco muy grande. Aquí una retina plagada y acá otros focos, de tal manera que podemos tener esa multicentricidad, que si es en una edad temprana, quizás bilateral, puede ser un dato más de una variedad hereditaria. Y aquí tenemos uno donde puede tener un componente creciendo hacia la cámara vítrea y otro hacia el espacio subretiniano, que es la variedad mixta. Y este es el más difícil de diagnosticar a veces por el patólogo. Me ha tocado opinar en segundas opiniones y pues es un ojo normal, no hay masa, no hay tumor, pero le ponen un poquito más de aumento a esta retina y en forma difusa todo esto es tumor. Este es el infiltrativo difuso, no hace masa. No hay tanto tumor creciendo a la cámara vítrea, no hay tanto tumor creciendo al espacio subretiniano, pero hay un tumor creciendo reemplazando toda la retina sensorial y este es el que puede incluso tener siembras en cámara anterior, de tal manera que hagamos un análisis muy meticuloso. Y desde el punto de vista microscópico, producto de paracentesis de cámara anterior raro. Este es el de las vesículas que estaban flotando en cámara anterior. Hay que tener cuidado. Aquí hay pigmento melánico, menos del 1%, menos del 1.5%, melanomas en niños. Sí, pero me puedo ir con un diagnóstico de melanoma. Pero ¿está verdaderamente en las células malas? Pero todas las demás están anormales. Hay variabilidad, hay algunas muy pignóticas, hay algunas que tienen algo de cariorrexis. Estos son células neoplásicas del retinoblastoma. Dice el doctor Ralph Eagle que cuando vean ustedes al bajo aumento un retinoblastoma, generalmente tiene 3 tonalidades. El azul de los núcleos, el rosa de las necrosis y sobre el rosa de la necrosis puede haber un morado que es de la calcificación. Si encuentran los 3 tonos, póngale aumento al microscopio, pero es muy seguro que se están enfrentando a un retinoblastoma. Y pues hay que buscar, hay que verlo todo. Hay que repasarlo todo y cuando me encuentro las zonas bien diferenciadas en donde hay rosetas verdaderas como estas que tienden a formar fotorreceptores son las rosetas de Flexner-Wintersteiner. Son muy características. Con todos los hallazgos adicionales, esto es retinoblastoma. Puedo encontrar otras que no son francamente fotorreceptores, que tienen un material de aspecto fibrilar, que no tienen vasos verdaderos en la porción central. Esas son rosetas de Homer Wright.
que no son exclusivas del retinoblastoma, pero pueden ser un hallazgo, un componente de esta neoplasia. Y cuando tenemos este hallazgo, me parece que es un hallazgo bueno, porque ese es el grado máximo de diferenciación de esta neoplasia, cuando tiende a hacer esos florets o florecillas. Y si todo el tumor estuviera hecho de estas estructuras, le va a ir muy bien al paciente, porque tiene, dependiendo de la nomenclatura que quieran usar, la del doctor Curtis Margo, la de la doctora Gali, llámenlo retinoma o retinocitoma, le va a ir maravilloso. Puede haber calcificación, sí. Lo que no puede haber son componentes de células de retinoblastoma, porque esto es una zona bien diferenciada, pero tiene retinoblastoma. Pero si todo está en este grado máximo de diferenciación, es un retinoma o retinocitoma. Buenísimo pronóstico. Generalmente no cursan con necrosis. Pueden acompañarse de calcificaciones que muy frecuentemente son como cambios involutivos, pero no es neoplasia maligna. Y esto es lo que hay que también decirle en nuestro reporte a los clínicos. ¿Y cómo se comporta con las porciones del polo posterior? ¿Cómo le va la papila? Bueno, pues aquí podemos ver que está totalmente infiltrada. ¿Contacta o no contacta la lámina cribosa? Aquí parece que no, aquí prácticamente sí y la rebasa. A veces podemos ver incluso una zona de excavación. Esto quiere decir que el paciente también ya tuvo glaucoma, seguramente no vascular. Hay que describirlo. Y aquí les pongo un gran aumento que si no le pongo mucha importancia, yo creo que si se los vendo sin decirles que esta es parte de la lámina cribosa, creo que más de uno diríamos que a lo mejor hay un infiltrado linfocitario. No hay necrosis, no hay atipia, no hay mucha apoptosis. Qué curioso, ¿no? Hay un infiltrado linfocitario a través de la lámina cribosa del ojo de un retinoblastoma. Pues es que no son linfocitos, son células neoplásicas rebasando la lámina cribosa y aquí ya metidas con el parénquima del nervio óptico. Y aquí se ve muy claro un ejemplo donde prácticamente tenemos retinoblastoma por delante de la cribosa, a través de la cribosa y por detrás de la cribosa. Y este es un borde quirúrgico distal. Este caso me lo mandaron de una institución pública de acá de mi ciudad. Y el primer corte que hicieron lo hicieron en el globo ocular. Cortaron el casquete posterior. Entonces no venía ni papila. Y cuando les dije que el tumor era positivo, se indignaron. Me mandaron un segundo fragmento de una segunda cirugía. ¿Y qué creen? Estaba también lleno de tumor. Había mucho tumor en un retinoblastoma muy avanzado. Y siguiendo la descripción, pues hay que decir si además de todo lo que ya mencionamos hay siembras o no. ¿Dónde pueden estar las siembras? En el vítreo. Podemos tener algunas por debajo de la retina sensorial. Podemos tener unas en la cámara anterior. Hay que describir todas ellas. Y hay que tener cuidado de no confundirlas con multicentricidad, que es zonas en el espesor de la retina sensorial que sean focos de neoplasia. Y hay que describir la coroides. Algo que les recomiendo, sobre todo en retinoblastomas muy avanzados, cuando ya hayan hecho su rodete central y les quedan las dos calotas, esas dos calotas, si no las quieren meter igual que el rodete central, se vale cortarlas como en gajos. Entonces, córtenlas en cortes seriados y entonces en lugar de meter una sola calota, meten a lo mejor 3 o 4. Y esto lo único que les va a ayudar es a ver mayor extensión de la coroides, de tal manera que podríamos encontrar mucho más infiltración que en la de un solo corte. Y por supuesto, cuando vemos que todo el espesor de la coroides y con extensiones de como el que les estoy mostrando, pues estas son extensiones masivas con infiltración por células neoplásicas, infiltración. Se puede calcular el porcentaje de necrosis, esto es estimativo. Quizás le van a ir agarrando un poquito conforme vayan viendo retinoblastomas. Es un cálculo, yo se los recomiendo lo hagan al bajo aumento, no al gran aumento. Al gran aumento, dependiendo en la zona que caigan, es lo que le van a poner de porcentaje, pero al bajo aumento tratando de ver áreas muy amplias, quizás podamos decir, este parece la tercera parte, casi la mitad del tumor es necrosis, esto como son 2/3 partes, y ahí le calculamos un porcentaje y también es válido ponerlo en el reporte. La viabilidad de las células alrededor del vaso. Esto lo aprendimos, mi querida amiga Maru y yo, con un señor llamado Miguel Burnier, que es un señorón, fue nuestro maestro. Y él hizo un trabajo en los 90s, donde se hizo la tarea de medir
¿Qué viabilidad tenían las células de la primera hilera alrededor de la pared del vaso hasta la capa de células donde después de esa capa empezaban a haber zonas de necrosis? Y el señor vio que la viabilidad de estas células alrededor del vaso son promedio de 100 micras. Después de esas 100 micras hay muchas zonas de necrosis coagulativa o isquémica, y en esas zonas de necrosis coagulativa hay depósitos de calcio, la calcificación distrófica. Ese es el tercer tono de los retinoblastomas. Pero este es un hallazgo que ayuda mucho en el retinoblastoma. Este es el equivalente del fenómeno de Azzopardi del carcinoma de células pequeñas de pulmón en el ojo. Este no lo hace ningún otro tumor ocular. Retinoblastoma sí. Material nuclear muy friable, se desintegra y va y se deposita en la membrana basal de los vasos. Y a veces puede pintar esto de esta manera. La pared de los vasos, y puede verse la membrana basal de la cápsula del cristalino, cápsula posterior, cápsula anterior. Donde haya membranas basales podemos tener estos depósitos de ADN. Esto es muy sugerente, sobre todo de mucha ayuda en retinoblastomas pobremente diferenciados que hacen un grandísimo complemento para este diagnóstico. Las siembras vítreas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser partículas muy finas como polvo, pueden ser unas de mayor tamañito que les llaman esferas, y pueden ser grandes zonas de siembras que son las nubes. Y también se pueden describir en el informe de patología. Y aquí les muestro unas que están incluso sobre los procesos ciliares, están casi en la pars plana, pero aquí entre los verdaderos procesos ciliares, que puede ser muy frecuente en el infiltrativo difuso. Y este es un hallazgo que voy a confesar mi pecado. Cuando yo empecé a ver los primeros retinoblastomas y vi esta imagen al bajo mediano aumento, dije, ay, qué curioso, dije, aparte de la neoplasia, seguramente esto está sobreinfectado algo más, está lleno de polimorfonucleares. Cuidado, estos no son neutrófilos, estos son células con apoptosis celular. De repente remedan, sugieren, pero como que se les pasa la segmentación, ¿no? De tal manera que está un poco más encogido, un citoplasma más eosinófilo retraído y fragmentación nuclear. Me atrevería a decir que es de una de las neoplasias de la economía que mayor apoptosis celular presenta, y es algo muy frecuente. ¿Y cuando usamos la inmunistoquímica? No la usamos de rutina, al menos un servidor no lo hace. En retinoblastomas pobremente diferenciados, cuando tengo la duda de incluso si es retinoblastoma, cuando no tiene el aspecto clásico, cuando no tiene todos los hallazgos característicos, cuando no hay rosetas verdaderas, pues no me quiero precipitar. Creo que si tengo manera de quemar una bala, háganlo con sinaptofisina. Es muy frecuentemente positivo en este tipo de neoplasia. Y acaben de revisar nada más el resto de las estructuras. Propiamente en el segmento anterior, revisen cómo se encuentra la pared anterior del iris. Y si ustedes ven neoformación de vasos nuevos, esto es anormal. Esto es una rubiosis. Váyanse hasta la base de la raíz del iris. No es nada raro que ahí por los vasos se estén pegando con la porción más periférica de la córnea o el trabéculo, y entonces el ángulo se cierra. El acuoso se sigue produciendo, la presión aumenta y entonces tiene que buscar por dónde salir y sale por las partes más débiles y entonces empieza a deformar la cabeza del nervio óptico, la papila, le provoca una gran excavación y a veces es la manera por la que acude a consulta el chiquito. Tiene dolor. ¿Por qué? Porque está aumentada 2 o 3 veces la presión intraocular, de tal manera que es algo que ayuda. Y aquí pareciera qué bonito se ve el ángulo, ¿no? Ah, mira, viene la de Semet con su endotelio, ay, qué bonito darle la vuelta sobre la cara anterior del iris, sin nada más que el trabéculo está hasta acá atrás, ¿sí? Pequeño detalle. Y este es un pseudoángulo, perdón, en donde pareciera que está abierto, está cerrado, porque aquí ya hay una sinequia anterior. Y esto se debió a la gran neoformación de vasos de la cara anterior del iris. Y aquí estoy viendo en la cara posterior, en la cabeza del nervio óptico, como ya veo una zona excavada, una gran excavación, dicho sea de paso, infiltrada por células neoplásicas, dicha sea de paso, que contacta y rebasa la lámina cribosa por retinoblastoma. La neovascularización del iris, de la cara anterior del iris, se debe a que esta neoplasia produce muchos factores angiogénicos y uno de los sitios donde más tempranamente se manifiesta es la cara anterior del iris.
De tal manera, jóvenes, que pues con esto he tratado nada más como de representar pues los hallazgos más característicos en esta neoplasia que es el retinoblastoma. Voy a cambiar, voy a dejar un poquito de compartir para cambiar de charla. No sé, Sandra, si quieres que hagamos un paréntesis aquí por preguntas o seguimos con la siguiente charla. Yo creo que podemos seguir con la siguiente charla y dejamos las preguntas para el final. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, entonces pasemos. ¿Ya se está viendo la charla? Ya está No, visible, ¿verdad? no, aún no. Dice, ¿No? bueno, yo veo la pantalla negra. Espérame un segundo, porque le puse compartir, pero dame un segundo. Quizás no la he... Entonces todavía no está compartida, ¿verdad? A ver, voy a ver si ahí ya. ¿Ya se ve, Sandra? Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto. Adelante. Magnífico. Pues vamos a darle un pequeño giro y vayámonos a la neoplasia intraocular primaria más frecuente de los adultos, llamado melanoma uveal. Cosas interesantes, y esas son de estas paradojas que el melanoma hace donde le da la gana. El ojo no es la excepción. Una neoplasia pigmentada de melanocitos es más frecuente en los ojos que tienen menor cantidad. Caucásicos, de ojos claros. Bueno, ese es el melanoma. Su incidencia anual es aproximadamente de 2 a 8 casos por millón de personas. Y aproximadamente, fíjense, un porcentaje bajo se presenta el 1% en afroamericanos. Es 8.5 veces más frecuente en los caucásicos. Y al igual que el retino, no predomina en ninguno de los dos géneros. Esto es en la recopilación de las grandes series, y hay un grupo enorme que es el famoso COMS, que tiene las series más grandes informadas de melanoma uveal. Y esto es un dato interesante. El melanoma uveal, cuando lo vean en adolescentes o en edad pediátrica, tómenlo con cierta reserva. No es lo más frecuente. Es mucho más frecuente en edad adulta, promedio 59 años. Antes de los 20 años, ni el 1%. Otro dato interesante. Cuando ustedes vean, a diferencia del retinoblastoma, sobre todo la variedad hereditaria, este tumor bilateral en un adulto, por mucho búsquenle un primario en otro sitio, incluyendo melanoma cutáneo. El melanoma uveal prácticamente es unilateral en la mayoría de los casos, ¿sí? Y el otro dato interesante, una cuarta parte de los pacientes es asintomático, lo descubre el oftalmólogo en una revisión. El paciente llegó por una conjuntivitis, llegó por una blefaritis, llegó por un glaucoma, lo dilata y sorpresa se encuentra una lesión pigmentada. Una cuarta parte de los casos puede ser un hallazgo totalmente de la exploración de rutina. Cuando el melanoma es sintomático, empiezan a haber destellos. Cuidado porque la retina sensorial está involucrada. Empiezo a ver muchas mosquitas volantes, arañitas o como lo describan, flotadores, miodesopsias. O de plano ya tenga un campo visual perdido, estamos hablando de un melanoma de ciertas dimensiones. Ya no es una lesión temprana, incipiente, sospechosa. Estamos hablando de un probable melanoma ya de dimensiones nada despreciables. ¿Cuándo sospechar clínicamente que puede estar ante un melanoma? Hay hallazgos muy interesantes. Cuando el espesor del melanoma, sobre todo con estudios de imagen, tenga más de 2 milímetros de espesor. Ya empieza medio a dar un poco de duda. Cuando se acompañe de líquido subretiniano. Cuando, por supuesto, esté acompañado de
manifestaciones clínicas, miodesopsias, fotopsias, ya sea las arañitas o mosquitas volando o los destellos. Cuando tengamos acompañante adyacente a la neoplasia, pigmento, es de color naranja, pigmento de desgaste, lipofucina, no es un hallazgo bueno. Cuando esté muy cercano a la cabeza del nervio óptico, yuxtapapilar. Cuando el ultrasonido sea muy homogéneo. Dice la doctora Carol Shields que generalmente no se acompaña de incluso procesos degenerativos a nivel de la membrana de Bruch, que se llaman drusas, que son ciertos engrosamientos nodulares sub-EPR. Déjenme decirles una cosa. Yo nunca se lo diría a Carol porque le tengo un cariño muy grande, pero si ustedes hacen una cantidad de cortes seriados, no es tan raro encontrar drusas en los melanomas uveales. Cuando ustedes meten corte central, calotas y hacen cortes seriados, no es tan excepcional ver drusitas. No es lo habitual, pero sí pueden estar presentes. Y por supuesto, cuando hacen ustedes estudios de imagen con medio contraste y ven una doble circulación, una muy interna retiniana y una por debajo coroidea, y dicen, ah, caray, como que ya no me gustó que tengamos una doble circulación interna y media, porque esto sugiere una neoplasia a nivel uveal. ¿Cómo se ve clínicamente? Es muy variable, dependiendo de la localización. En coroides no lo vamos a ver nunca. Los anteriores sí, cuando están en el iris o en el cuerpo ciliar. Ya ves, puede ser un menisco que ni siquiera se ha dado cuenta el paciente. Es a lo mejor un hallazgo, repito, de la exploración o de un familiar. Pero esa lesión puede ser un poco más grande. Y si se fijan, el color del iris de este individuo es un iris claro, no es un iris pigmentado. Este ya tiene ciertas dimensiones. Pero podemos tener lesiones como esta que estamos viendo aquí. Esta mujer tenía un tumor enorme del cuerpo ciliar y aquí se ve prácticamente como un nivel. Aquí está dilatada la pupila, pero vemos en la parte superior, como del meridiano de las 9 a las 2, una masa enorme de color café oscuro. Esto no habla de un tumor pequeño. Y esta misma mujer, que es un dato que les doy cuando sospechen de una neoplasia, no necesariamente melanoma, melanoma sí por frecuencia, pero pueden ser algunas otras masas. Cuando tengan una masa anterior, principalmente en cuerpo ciliar, vean los vasos que están en la superficie escleral y todo aquello que está alterando el retorno venoso produce unos vasos venosos dilatados tortuosos. Es el famoso vaso centinela. Lo único que podemos decir ante un hallazgo de esta naturaleza es que debajo de este vaso centinela hay una masa. Melanoma es una de ellas, pero esto puede sugerir presencia de masa intraocular. Hay algo que hace mucho el clínico. Retroilumina y ve si hay paso de la luz a través de la masa. Si la luz no pasa, tienen dos posibilidades. Así se los menciono. Una es melanocitoma, una neoplasia benigna, nevomagno celular. El melanocitoma, me atrevo a decir 100% de las veces, siempre es pigmentado. No haya melanóticos o pobremente pigmentado. El melanoma puede ser densamente pigmentado, amelanótico o poco pigmentado. Pero si hay paso de luz, melanocitoma háganlo a un lado. Y si no hay paso de luz, hay dos posibilidades, melanocitoma o melanoma densamente pigmentado. Quiten todos los demás. Adenoma del epitelio pigmentado fuera, leiomioma fuera, lesiones de vaina nerviosa fuera. Son lesiones de pigmento. Melanocitoma es uno, melanoma uveal pigmentado es otro. Y desde el punto de vista oftalmoscópico, cuando ya revisan ustedes el fondo de ojo, bueno, pues podemos encontrar lesiones que son muy, digamos, preocupantes, como la que estamos viendo del lado izquierdo. Es una lesión bastante plana, bien delimitada. No está pegada a la papila, pero no está tan retirada. Y una lesión muy avanzada, en donde ya tenemos incluso un desprendimiento de la retina medio abolsado, que debajo de eso tenemos una lesión pigmentada. Estamos hablando de una lesión ya de mayores dimensiones. Y así como decíamos en el retinoblastoma, cuando tiene proptosis o en oftalmos, cuando tenemos una proptosis ya en un individuo de edad adulta, pues apuesten a que esta neoplasia seguramente se está saliendo del globo ocular y produciendo este desplazamiento. Al igual que en el retinoblastoma, el ultrasonido es un recurso de muchísima ayuda. ¿Por qué?
porque nos ayuda a ver el modo ver la estructura interna, que decíamos es más homogéneo, mucho más homogéneo que el retinoblastoma. Tienen menor frecuencia necrosis intratumoral. Puede estar o no acompañado de un DR adyacente, como aquí, esta membrana de la retina separada de un exudado subretiniano. Y la reflectividad, interesante dato, lo van a encontrar en los textos, que es media baja. La inmensa mayoría de los textos dice eso. Déjenme decirles que en nuestros melanomas uveales de nuestros latinoamericanos que tienen mayor cantidad de pigmento, la reflectividad es un poquito mayor, es media alta. En un trabajo que se hizo con el servicio de ecografía de nuestro hospital, en una serie de más de 30 melanomas, la reflectividad promedio fue una media alta. Y se la atribuimos no al calcio, quizás un poco a la circulación y quizás un poco a la densidad de pigmento en las células y en los macrófagos acompañantes, de tal manera que es algo que puede presentarse. Y aquí están viendo ustedes esa doble circulación. Estos vasos más grandes, dilatados, tortuosos, pues quizás nos hablan de que son vasos retinianos, pero los vasos más profundos, como son todos estos que estoy mostrando aquí, nos habla de una circulación en el espesor de la coroides. Esto debe hacernos sospechar en un melanoma. ¿Cuándo solicito una tomografía? Cuando sospecho que se está saliendo del globo ocular. Aquí no la voy a pedir para ver si hay un tercero en la base del cerebro. Aquí no va a haber un melanoma trilateral. Tampoco lo voy a hacer porque pensé que es bilateral. Pero cuando pienso que ya está quizás saliéndose del globo ocular y comprometiendo la órbita, yo creo que está indicado hacer una tomografía. El cirujano, oftalmólogo, es cirujano. Él quiere nuclear. Él quiere meter al paciente y sacar el ojo. Pero digámosle que de menos, haga unos cuantos estudios para ver si no hay más enfermedad, porque pues voy a ir a nuclear cuando ya el paciente está lleno de metástasis hepáticas, pulmonares, tejido celular subcutáneo, ya es muy avanzado. Oye, ¿cómo está? Pídele una tele de tórax, pídele una prueba de función hepática, hazle un ultrasonido hepático, ¿está dentro de límites normales? Vámonos a nuclearlo. Generalmente cuando son tumores de cierta dimensión. Pero que alguno de ellos resultó anormal, compleméntalo. Una tomografía trifásica de hígado, un PET de abdomen y tórax y una resonancia de abdomen y tórax. Y que esto le dé la pauta al cirujano para decidir si va a enuclear o no un globo ocular. ¿Y cómo lo trato? No me voy a meter. Lo más frecuentemente utilizado en nuestros países es la enucleación. Ya empiezan a llegar las placas radioactivas, tenemos poco tiempo en México, pero ya se empezaron a utilizar, cuando menos en el Sanatorio Español de nuestra ciudad. La partícula más utilizada es yodo 125, pero ya hay algunas otras variedades. Partículas cargadas, gamma knife, cyberknife. Esta termoterapia transpupilar es en melanomas muy pequeñitos, prácticamente nunca lo hacemos. Y las resecciones locales depende de si la lesión es anterior. Si el tumor es en iris y en cuerpo ciliar, puedo hacer, y que no abarque más de 2 o 3 meridianos, hago una iridectomía o una iridociclectomía. Si abarca más de 4 meridianos, no quieran cubrirse de gloria, porque lo único que va a pasar es que van a llevar ese ojo a la tisis. Se van a desprender las retinas, va a haber hemorragia vítrea, se va a hacer una calamidad y ese ojo va a acabar en enucleación post-resección. Lo interesantísimo de todo esto es que a diferencia del retinoblastoma, aunque ya hay unos medicamentos en fase experimental, no hay una verdadera quimioterapia o inmunoterapia muy efectiva hasta este momento donde diga voy a tratarlo en un primer tiempo de esta manera y luego procedo como en la quimioreducción con el retino a enuclear el ojo. Ya acabó el clínico. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, en nuestras manos. No lo van a encontrar ni siquiera todavía en la literatura. Estamos con un bosquejito ahí que valdría la pena compartir, pero nosotros sí colocamos una agujita de insulina que nos da muy buen resultado para la fijación intraocular. Nuevamente, nuestro recipiente de boca ancha con fórmula las diluciones adecuadas. Y luego, pues tenemos que hacer toda la medición y muestreo.
de tal manera que pues usamos todos los parámetros de referencia anatómicos, como son las inserciones de los músculos, sobre todo la del oblicuo inferior, porque el oblicuo inferior en su polo posterior generalmente es temporal. Y si ya nos basamos de este músculo, podemos orientar la parte superior, inferior y nasal. Muy frecuentemente nos dan los músculos cortados al ras. Aquí lo que les recomiendo es midan cuánto es la distancia del borde del nervio al limbo anteriormente, y la distancia más corta es el lado nasal. Y si les dicen, y si pueden voltearlo, pues dirán, si lo estoy viendo posteriormente y este es el nasal, pues este resulta un ojo derecho, y si fuera viceversa es el ojo izquierdo. Pero son ciertos parámetros que nos pueden ayudar para orientar el globo ocular. Aquí les muestro la misma historia. Muy frecuentemente estas venitas, que son de 4 a 6 en el polo posterior por detrás del ecuador, se llaman venas vorticosas. No nos dejan nunca las vorticosas los cirujanos, siempre las cortan al ras, excepcionalmente. Pero si vienen las vorticosas, una recomendación, así como metemos el borde quirúrgico distal del nervio óptico, metan un primer cassette con las vorticosas y díganle a sus técnicos que las pongan paraditas en cortes transversales. Podríamos tener ahí, en una etapa muy temprana, células neoplásicas, porque es la vía de diseminación de esta neoplasia. Midamos todos sus ejes, el eje anteroposterior, el eje vertical, el eje horizontal, y también la córnea. Cuando tenemos neoplasias, sobre todo que afectan ciertos sectores, podrían aumentar las dimensiones de la córnea, porque tenga cierto compromiso, sobre todo en la zona del limbo. Y luego viene la otra cosa, el nervio, ¿no? Este ojo es tal como nos llegó, ¿no? Y luego se atreven a decirnos, oye, ¿y el borde quirúrgico? Yo siempre les digo, cuando me lo mandes te digo, aquí no hay ni cabeza de nervio óptico, lo arrancaron, es un hoyo por abulsión, pero pues cuando se tracciona demasiado fuerte el ojo puede pasar esto, de tal manera que no se sientan comprometidos a decir un borde quirúrgico en este caso. Y entonces aquí buscamos intencionalmente las venas vorticosas, las disecamos y las incluimos por separado. Y hagan la transiluminación. Nosotros usamos estos transiluminadores que nos han dado muy buen resultado. Son estas ramas flexibles, y entonces orientamos el ojo, la córnea hacia una de las fuentes de iluminación y la otra exactamente 180 en el sector contralateral. Y rotamos el ojo para ver si hay zonas donde no pase la luz. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, una sombra como esta, aquí no hay paso de luz y está comprometiendo todo el polo posterior, todo esto que no pasó la luz, internamente tiene una masa. Y en este caso se trata de un melanoma. Porque aquí transiluminó perfectamente. Toda esta tonalidad rojiza, rosada, transilumina. Pero todo esto que estoy viendo, la transición, esto es una transiluminación negativa. Y aquí tenemos que orientar nuestro corte para salir en el eje mayor de la masa. Aquí decía mi querido maestro, cuando vean más tumor afuera que adentro, pues resultaría ocioso de transiluminar. Aquí lo que les recomiendo es que la zona de mayor deformidad, que sea su prioridad para la orientación del ojo, porque ahí también van a salir sobre el eje mayor de la masa. Y esta fotografía, que es antiquísima, ¿no? Muestra esta hoja Gillette para cortar un ojo. ¿Quién usa hojas Gillette para cortar ojos en pleno siglo XXI? El doctor Rodríguez y su grupo. Son maravillosas. Tiene varias ventajas. Primero, es una hoja barata. Segundo, si se gasta una, se usa la segunda. Tercero, es una curva de aprendizaje. Ya que aprendan a agarrarle la suficiente fuerza para que no se deforme la hoja, van a ver que no es tanta resistencia escleral ni cristaliniana para cortarlo. El único inconveniente es que ya no la consiguen fácilmente. Estas hojas utilizadas en rastrillos de hace años ya no están a la venta en cualquier farmacia. Pero bueno, hay que buscarlas y sí las encuentran. Y aquí está nuestra hoja Gillette. Ya medí, ya vi por dónde quiero pasar, quiero que salga mi mayor dimensión del tumor intraocular y procedo a hacer el corte. Una de las cosas que hacemos cuando cortamos los ojos, lo hacemos en retinoblastoma y lo hacemos también en el melanoma, es enjuaguen un poquitito el chorro, digamos, lento de llave con agua corriente. Lo único que se quita es el excedente. A veces hay mucha necrosis, se arrastra tantito la necrosis mecánicamente. A veces si hay un material muy
digamos, necrohemorrágico, también quitamos un poquitito el excedente, sobre todo porque cuando coloquen este globo ocular para la foto, nosotros algo que hacemos es que lo colocamos en un recipiente con alcohol del 80, y nos da muy buen resultado porque las fotos salen de muy buenas características. El alcohol del 80 lo único que va a hacer es restituirle el color original a las estructuras intraoculares, incluyendo la masa, incluyendo el tumor. Este era un antiguo método que teníamos. Ahora los celulares tienen unas cámaras impresionantemente avanzadas, salen de muy buena calidad. Y entonces, pues tomemos fotos de las masas que tenemos. Y quiero mostrarles algunos ejemplos donde no siempre son pigmentados. Aquí vean ustedes este melanoma que es muy heterogéneo, que sale solo a unos sectores pigmentados, pero otras son muy amelanóticas. Y esto es uno de los porcentajes frecuentes del aspecto macroscópico del melanoma. La forma de domo, 3/4 partes generalmente tienen ese crecimiento. En forma de hongo, 1/5 parte. Un crecimiento difuso muy extenso, un 5%. Más de la mitad de los casos son lesiones pigmentadas, pero no el 100%. No pigmentados, un porcentaje Nosotros bajo. tenemos una actividad pendiente. Este fin de semana vamos a... Y mixtos, como el que estamos mostrando en la fotografía, pueden ser una tercera parte de los melanomas uveales. Este lo quise compartir porque es un melanoma que me tocó trabajar cuando yo estaba con el doctor Burnier. Y vean qué preciosidad de foto con el montaje microscópico, ¿no? Aquí se ve claramente cómo está separada la retina. Aquí se ve perfectamente cómo está ensanchada la coroides. Fíjense ustedes en la parte superior y luego se ensancha. Tenemos un melanoma muy amelanótico. Aquí tenemos una zona más constreñida, como el cuellito de la cabeza de un hongo, que se va al espacio subretiniano rompiendo la membrana de Bruch y creciendo al espacio subretiniano. Y en este fotomontaje vemos cómo se ve la masa neoplásica en el espesor de la coroides, una retina separada, expensas de la masa y un poco de exudado, esta zona del cuellito de la masa, que seguramente es donde está la ruptura de la membrana de Bruch, y la salida del melanoma al espacio subretiniano. Y hay que medirlos, y dependiendo de las dimensiones, es que los clasificamos en pequeños, medianos y grandes. Pequeños son aquellos que miden menos de 10 milímetros. Medianos son los que miden entre 11 y 15 milímetros. Y grandes son aquellos que miden más de 15 milímetros de Gemayra. ¿Cómo se clasifican? Esta clasificación la utilizó un teniente coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hace muchos años, en los 30s. El señor se llamaba George Callender, y Callender clasificó el melanoma en 6 tipos, dependiendo de la población celular. Células fusiformes A, ahorita se las muestro, fusiformes B, epitelioides, mixto, fascicular y necrótico. Vale la pena remarcar que la variedad mixta es la más frecuente de todos los melanomas uveales, ¿sí? Casi la mitad de ellos. Y estas son las células que él vio. Células alargaditas, en pequeños haces, incluso pueden estar entrecruzados, de núcleos alargaditos, una cromatina muy pareja, muy homogénea, no hay nucleolos, prácticamente no hay mitosis. Esto es lo que llamó el doctor Callender fusiformes A. Aquellos que son un poquito más ovoides, cromatina más abierta, nucleolo más aparente, puede haber algunas mitosis, los llamó fusiformes B. Definitivamente estos que tienen mayor cantidad de citoplasma, núcleos muy vesiculosos, nucleolo prominente, los llamó epitelioides. Aquellos que tenían la combinación de células epitelioides con células fusiformes son la variedad mixta. Y estos eran otros subtipos que tenía el doctor Callender, que teníamos en el tipo fascicular. El que tenía una disposición alrededor de los vasos, que lo llamó vasocéntrico, y uno que tenía una disposición en empalizada de estos núcleos, que era el tipo Verocay. Ninguno de los dos corresponde a otra variedad que sea células fusiformes B, de tal manera que eran como por su disposición arquitectural. Pero muchos años después llegó este otro personaje a quien tuve el honor de conocer, el doctor Jan MacLean. Y el doctor Jan MacLean hizo una revisión retrospectiva de la clasificación de Callender y llegó a varias conclusiones. En primer lugar, que la sobrevida más larga y los que
incluso había algunos sobrevivientes de esa variedad de fusiformes A, eran esos pacientes del tipo A. Y dijo, ah, caray. Entonces, cuando se puso a hacer estudios, se dio cuenta que quizás es porque no eran melanomas, eran nevos. De tal manera que dijo, no es que tengamos A y B. Unos son nevos de células fusiformes y los otros son los melanomas de células fusiformes. La variedad mixta, dijo, es inequívocamente, sigue siendo la más frecuente. Y después nombró al epitelioide. Y él quitó la variedad necrótica y la variedad fascicular y la variedad vasocéntrica, de tal manera que dejó en 4 tipos los tipos de melanoma uveal. De los discípulos o alumnos del doctor Zimmerman, hay un oftalmopatólogo que primero estuvo en Iowa, bueno, primero en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, luego se fue a Iowa, luego acabó en Chicago, y creo que ahí permanece, es el doctor Robert Folberg. Y Robert Folberg se dio cuenta que los vasos intratumorales no eran todos iguales, que algunos eran muy poco aparentes, que algunos tenían una distribución muy aleatoria, que algunos se ramificaban, que algunos se entrecruzaban, pero llegó a ver que algunos de ellos tenían un patrón vascular más complejo, hacían asas verdaderas, se hacían compactas, y vio que entre más elaborado era el patrón vascular, era un patrón de peor pronóstico, de tal manera que él clasificó 9 patrones vasculares, que así los llamamos los patrones microvasculares de Folberg. El índice mitóxico. El índice mitóxico en melanoma uveal se debe hacer en 40 campos de gran aumento. Y entonces dice, oye, pero no me van a alcanzar. Sí alcanza. Les voy a decir por qué, porque tienen un rodete central y tienen 2 calotas. Entonces, ustedes, ¿cómo hacen el conteo? Vamos a poner un plano imaginario. Vamos a decir que este es su primer campo de 40 por. Y hacen un recorrido en zigzag. Un campo, recorren 2 campos, recorren 3 campos y luego recorren lateralmente y se vienen en sentido inverso. Otro campo y otro campo y recorren y repasan hasta 40 campos. ¿Que me alcanzó en el rodete central 27? Pues agarra una de las calotas y completa los 40, porque no estás en el mismo campo donde fue cortado el rodete central, de tal manera que se hace un índice mitóxico en 40 campos diferentes. Que puede haber infiltrado linfocitario es real. Melanoma uveal, a diferencia de melanoma cutáneo y melanoma de mucosas, cuando tiene infiltración linfocitario se porta más agresivo. Y se dice que cuando tiene la combinación de linfocitos T y B, todavía parece tener mayor mortalidad. Entonces hay que describir si hay o no infiltrado linfocitario intratumoral. Y necrosis. La necrosis la pueden cuantificar, no es un requisito indispensable y sobre todo si no conocen si el paciente fue tratado con braquiterapia. Porque podríamos tener un paciente tratado con braquiterapia que no sabemos el dato y entonces me aviento yo porque tiene el 70% de necrosis. Sí, pero es secundario al tratamiento. De tal manera que se puede describir, se puede mencionar, pero no necesariamente es un factor completamente pronóstico. Y lo que sí es que muy frecuentemente va muy de la mano grandes zonas de necrosis, gran cantidad de melanófagos. Ocasionalmente podemos ya no encontrar tanta necrosis, pero sí ver grandes colecciones de macrófagos. Y estas también se describen. Que tengo la duda de si es una célula epitelioide o es un macrófago. Tengo el recurso, tengo manera de hacerlo, hagan la inmunistoquímica. Les recomiendo que usen como cromógeno el rojo y no usen la diaminobencidina porque se va a confundir con la melanina. Y aquí vean cómo todos estos que se ven en un color rojo intenso son macrófagos y estos que no tienen expresión positiva de células fusiformes son células neoplásicas. Que no estoy seguro si sea melanoma porque es muy amelanótico. Que no tiene el aspecto característico en cuanto a arquitectura, en cuanto a localización, en cuanto a cantidad de pigmento. Podemos hacer inmunistoquímica, como este caso que vimos hace algunos años en donde era totalmente del polo posterior. Aquí está peripapilar
con invasión de la papila, cabeza del nervio óptico, pero incluso a mayor aumento no veíamos melanina, de tal manera que procedimos a hacer un marcador y confirmamos que su naturaleza era melanocítica, de tal manera que es un melanoma melanótico muy difuso del polo posterior con invasión de la papila. Y cuando, repito, tenga la duda de si tenemos los macrófagos o tengo células epitelioides, aquí se ve más característico una intensa positividad en el citoplasma de los melanófagos con melanina intracitoplasmática, y vean ustedes la negatividad propiamente de las células fusiformes, lo cual confirma que esta población es macrófagos. Microscopía electrónica. Creo que quizás al único que le daría gusto sería el doctor García Tamayo. Pero ¿cuándo decidimos hacer microscopía electrónica? Este caso en realidad les voy a decir por qué lo decidimos. Era un muchacho joven de 30 y tantos años que tenía un tumor que era el 90% de necrosis. Había muy poca viabilidad de la neoplasia. No tenía antecedentes de tratamiento. Y era un tumor que no estaba ni hecho de puras fusiformes ni de células epitelioides. Tenía una población de células de mediano tamaño, algunas medio fuso, muy confuso. Tuvimos la duda de si hacer la inmunistoquímica porque dijimos, con tanta necrosis se va a precipitar y esto no nos va a sacar del apuro. Entonces hicimos del bloque de parafina una microdisección del tejido viable y lo llevamos hasta el glutaraldehído. Se lo dimos a los técnicos y cuando encontramos las células con estas membranas ondulantes y diagnosticamos melanosomas, nos quedamos con el diagnóstico de melanoma en un paciente joven. De tal manera que casos muy seleccionados y con estas características podría ser un complemento, mas son excepcionales. Y por último, ¿cómo le va al melanoma? Bueno, depende de muchos factores. Fíjense, aproximadamente la mitad de los pacientes tienen metástasis 10 a 15 años después de la enucleación. Entonces, ¿para qué lo enucleé? Yo les voy a decir una cosa si yo tuviera un melanoma. Si tengo un melanoma de ciertas dimensiones, si no tengo manifestaciones sistémicas, yo creo que sería partidario de que me hicieran una enucleación. Le pediría de la mejor manera al médico tratante que tratara no de manipular, ni de pinzar, ni de traccionar demasiado mi globo ocular para no estar dándole una buena exprimida a todo eso, pero creo que me sometería a la enucleación. Les voy a enseñar un resultado muy interesante ahorita de un trabajo que hizo el doctor Gross-Niklaus hace algunos años. Pero ¿qué factores pueden predecir un mal pronóstico? Primero, que se presente en un individuo de edad avanzada. Por supuesto, grandes tumores. Estamos hablando más de 15 milímetros. Que estén localizados anteriormente con compromiso del cuerpo ciliar, principalmente por la circulación. Que estén también localizados a un costado o alrededor del nervio óptico. Que ya se hayan salido del ojo. Que hayan crecido aún después de un tratamiento conservador, esperando que el tumor va a tener cierta regresión. Sorpresa, creció. Que también esa disminución haya sido después del tratamiento conservador y, por supuesto, que ya pueda evidenciar la presencia de metástasis. Todos esos son factores de mal pronóstico. No quisiera dejar de mostrar estas imágenes, producto de autopsia de un individuo con antecedente de melanoma, pues lamentablemente es el estadio final, terminal de muchos pacientes con melanoma uveal avanzado. Metástasis hepática, el órgano más frecuente metastasizado. Sigue pulmón, sigue tejido celular subcutáneo y luego una miscelánea de varios sitios. Este es el aspecto, como se ven metástasis de algunos otros órganos. Este es al corte, con una cantidad de nódulos de diferentes tamaños, muchos de ellos confluentes entre sí, con un gran reemplazo del parénquima hepático. Y ese es el trabajo que les comentaba yo, que hizo hace algunos años el doctor Gross-Niklaus, para mostrar cómo se manifiestan las metástasis tempranas en este tipo de melanoma. Y él las estadificó en 3. Dijo que aquellas que eran un estadio 1, era cuando se encontraban grupos de células tumorales iguales o menores a 50 micras, localizadas principalmente en los sinusoides.
Muy frecuentemente eran avasculares y no había actividad mitótica, y estas se presentaron en el 90% de pacientes con este estadio. Estadio 2, dimensiones mayores, entre 51 y 500 micras, todos los pacientes las presentaron. Y un estadio 3, cuando los nidos eran mayores de 500 micras de diámetro, también estuvieron presentes en todos los pacientes y tenían un crecimiento principalmente de tipo lobular o portal. Pero esto es quizás lo más predecible en cuanto al comportamiento del melanoma uveal. El famoso perfil de expresión génica. Este es un trabajo que tiene muchos años. Me atrevería a decir que quizás la persona que más ha dedicado trabajos a esta área es el doctor William Harbour. Él empezó inicialmente en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Posteriormente fue el director de oncología del Bascom Palmer en Miami, y actualmente me parece que se está reubicando en Cincinnati. Y este señor ha propuesto este perfil de expresión génica de la siguiente manera. Va a correlacionar con la muerte por metástasis dependiendo de la clase molecular, que hay dos tipos. La clase 1 y la clase 2. La clase 1 de muy buen pronóstico es un bajo grado, en donde generalmente se demuestra que hay una ganancia cromosómica en el brazo corto del cromosoma 6. Y la clase 2 es un tumor de mal pronóstico de alto grado, porque ahí van a ser principalmente las pérdidas cromosómicas. Monosomía 3, que se presenta hasta en el 61% de estos pacientes, y monosomía 6, que se presenta en una tercera parte de los casos. Pero también en estos clase 2 puede haber una ganancia cromosómica en el cromosoma 8, brazo largo del cromosoma 8, que se presenta de una tercera parte a un poquito más de la mitad de los casos. De tal manera que las dos clases son clase 1, subdividida en 1A y B, y clase 2. Clase 1A, la de mejor pronóstico. Una tercera parte de los casos van a pertenecer a este tipo de clase, y se calcula que aproximadamente el 1% tienen metástasis a 5 años. Magnífico pronóstico. Clase 1B, les va un poquito peor. Se calcula que una cuarta parte de los pacientes con melanoma uveal tienen este tipo de clase. Es aproximadamente también la tercera parte, y son los que tienen riesgo de metástasis a 5 años. Y finalmente la clase 2, poquito menos de la mitad de los casos, que corresponde que aproximadamente el 70% presentan metástasis antes de los 5 años. Les puedo yo compartir, ya como corolario final, que en un trabajo que tuvimos oportunidad de hacer hace algunos años, tuvimos la oportunidad de recopilar 30 melanomas uveales. De esos 30 melanomas uveales pudimos localizar a 18 pacientes que habían sido enucleados. Y de esos 18 pacientes, antes de 3 años, habían fallecido todos. De tal manera que es un tumor de mal pronóstico, es un tumor que lo ideal es una detección temprana. Lo ideal es un tratamiento oportuno, que puede ser conservador si es un tamaño, digamos, pues de buen momento para poner braquiterapia, pero pues es un tumor que cuando ya tiene ciertas dimensiones, verdaderamente depende más de estos factores, de qué clase son, para predecir cómo se van a comportar. Pues con todo esto no me queda más que darle las gracias, y nuevamente, Sandra, muy amable por tu gentil invitación, y pues bueno, estoy a sus órdenes por si existiera alguna pregunta o comentario. Abelardo, de verdad que muchísimas gracias por estas dos excelentes conferencias de unos temas que el patólogo general, pues generalmente no está muy familiarizado. Y la verdad que hemos disfrutado de tus dos presentaciones excelentes, y gracias nuevamente por sacar este espacio de tu tiempo que yo sé que estás sacando para compartir con nosotros. Vamos a ver si hay preguntas por acá. La doctora Dolores tiene la manito levantada. Adelante. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Abelardo Rodríguez. Un saludo desde el Ecuador. Muy interesante su conferencia. Ha sido muy detallada y cómo podemos los patólogos, digamos, describir también estas lesiones. Yo me quiero referir principalmente a los retinoblastomas, que por supuesto usted lo mencionó también en nuestros países latinoamericanos y en el mío, Ecuador, recibimos niños con retinoblastomas muy avanzados y es lo que a nosotros nos conmueve siempre, y lo que más, digamos, es el caso de los retinoblastomas bilaterales, que son escasos pero que nos llenan de mucha angustia a nosotros. ¿Qué porcentaje tienen ustedes? Porque para nosotros los bilaterales no son muy frecuentes. Esa es una pregunta. La otra, usted se refirió a un niño de 15 años con un retinoblastoma. Nosotros y en la literatura también principalmente son niños que están entre los 3 a 5 años de edad en la mayoría de los casos. Y usted mencionó un niño de 15 años. ¿Fue a esa edad o fue una evolución, digamos, más favorable habiendo sido diagnosticado antes? Y también yo tenía, digamos, otra pregunta. Usted mencionó en el caso ya de los melanomas, un melanoma trilateral. Entonces, bueno, podría, digamos, usted contestarme esas preguntas. Gracias. Con todo gusto, doctora. Bueno, espero no olvidar ninguna. La primera es en base a lo que recibimos de retinoblastomas de la variedad esporádica en relación con los hereditarios. Yo creo que nos apegamos muy similar a lo que se reporta en grandes series. Mire, yo al año, no, sobre todo porque somos un centro de referencia a nivel del área metropolitana, pero también a nivel nacional. Yo me atrevería a decir que promedio, vamos a decir que recibiría un promedio de 10 retinoblastomas anuales, producto de nucleación. De 1 a 2, doctora, corresponden a la variedad bilateral. Todos los demás son, hasta donde nuestro conocimiento, de tipo esporádico, como digamos, muy similar a lo que está informado en la literatura universal. Esa es la primera. Mencioné yo la parte de melanoma, que decía yo que la tomografía la hacíamos no como en retinoblastoma para hablar de un tumor trilateral, sino más bien para descartar extensión extraocular. En el retino sí se usa para ver si podemos tener un tercer tumor. En el melanoma no. En el melanoma básicamente para ver si hay una extensión extraocular y sobre todo ya un compromiso orbitario. Pero es solamente la trilateralidad en retinoblastoma. Y mencionaba usted también de alguna otra cosa, me mencionó, creo que de melanoma. El caso de un niño de 15 años. Totalmente. Fíjese que lamentablemente ese caso, doctora, no le sé decir si este chico tenía una evolución mayor porque cuando el paciente llegó al hospital estaba ya en este momento con esa masa abultada ahí del limbo esclerocorneal, fue revisado rápidamente, nunca se creyó que tuviera un retinoblastoma. El muchacho fue clínicamente pensando en que tuviera un melanoma y cuando fue nucleado incluso se diagnosticó como probable melanoma. El diagnóstico de retinoblastoma lo hicimos hasta que lo vimos al microscopio, pero no conocíamos cuánto tiempo de evolución tenía con esta lesión, y si era una lesión de recién crecimiento o tendría un tiempo de evolución mayor. Ese dato no recuerdo yo haberlo sabido, pero el paciente llegó ya en el momento como les mostré la foto clínica, con una evolución prácticamente donde estaba muy adelgazada la esclera y prácticamente en el acto quirúrgico rompió espontáneamente y salió el contenido. Pero
no se metió con diagnóstico de retinoblastoma. Ese se trató con un diagnóstico de probable melanoma y resultó totalmente retinoblastoma en un adolescente. Como mencionamos, ni el 1% de los tumores corresponden a ese grupo de edad. Muchas gracias, Abelardo. Creo que sí, ya contestaste las 3 preguntas de la doctora, ¿verdad? Porque veo a la doctora Orellana con la manito levantada también. Claro. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Abelardo. Felicitaciones por las 2 charlas excelentes, como siempre. Y bueno, es un placer estar escuchándote. Quería hacer un comentario sobre lo que estabas diciendo en este momento sobre el retinoblastoma en pacientes adultos. Está descrito, hasta el momento hay, si mal no recuerdo, 26 casos en la literatura, de los cuales creo que los últimos 3 son del laboratorio de McGill, del doctor Burnier. Te quería hacer una pregunta sobre retinoblastoma nuevamente, y es referida a si ustedes utilizan algún tipo de clasificación al momento de realizar el informe anatomopatológico. Por ejemplo, clasificación internacional, clasificación de Howard, Grabowski, no sé cómo estamos en ese aspecto. Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo que el retinoblastoma, a la inversa del melanoma, ¿no? Pensar en un retinoblastoma en adolescente, adulto, joven o adulto, pues tampoco clínicamente, primero, no es la consideración diagnóstica, y segundo, histopatológicamente, pues es nosotros los patólogos los que acabamos haciendo el diagnóstico final. Y en cuanto a la clasificación, fíjate que nos apegamos un poquito más a la clasificación internacional, y algo de lo que mencionamos, principalmente grado de diferenciación, Maru. Nos gusta llamarlo bien, moderado, pobremente diferenciado, indiferenciado, y luego hacer toda la, pues digamos, todo lo protocolario desde el punto de vista de grado histológico, de tamaño, de estructuras afectadas, de si hay o no toque de cribosa, rebase de la cribosa, por supuesto, si hay o no tumor en el borde quirúrgico distal, y si hay o no una invasión masiva o mínima de lo que es coroides. Y al clínico le gusta mucho que en el diagnóstico desglosemos todos esos parámetros, porque ustedes bien saben que lamentablemente, aunque nuestro reporte sea muy minuciosamente escrito, el clínico lee el diagnóstico. Si tiene alguna duda, se va a la micro, pero la mayor parte lee el diagnóstico y se acabó. Entonces, es algo que de alguna manera, cuando menos con los oftalmopediatras de Ciudad de México, nos ha dado buen resultado, y parece que quedan muy satisfechos con esta clasificación del retinoblastoma. Sí, perfecto. Es que la clasificación internacional yo siento que es bien amigable y permite al oncólogo de una vez pensar qué opciones de tratamiento va a tener. Realmente a mí me parece excelente. Sin embargo, nosotros en Venezuela todavía seguimos utilizando Grabowski porque los oncólogos pediatras se sienten mucho más cómodos, por supuesto, indicando el grado de diferenciación, e inclusive en los casos donde hay tisis bulbi nos piden que por favor también clasifiquemos en función a Grabowski. Perfectísimo. Pues nada, Abelardo, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Entonces, nada, nuevamente agradecida, y ojalá que nos veamos pronto en alguna otra reunión presencial. Por supuesto que sí, Sandra. Nuevamente, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Por supuesto, un placer oír a los amigos a la distancia. Y como dices tú, creo que ya está urgiendo un buen pretexto académico para poder coincidir y, pues, no solamente hablar de ciencia, ¿no? Que es algo que nos da mucho gusto, pero bueno, creo que hay muchas cosas que han quedado en el tintero con toda esta pandemia que nos va a ser muy gratificante volver a coincidir. Te agradezco mucho la gentil invitación. Un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias, muchas gracias.